Hola chicas. Hola. En este día hablaremos sobre unos temas muy interesantes, los cuales son sobre el sustantivo, el artículo y el adjetivo. Primeramente, les hablaré qué es el sustantivo. El sustantivo son palabras que utilizamos para nombrar a los seres vivos, como las personas, animales, plantas, así también como a lugares, cosas e incluso ideas y sentimientos. Exacto, Edgar. Por ejemplo, las palabras gato, silla, España, amor, serían claros ejemplos de sustantivos. ¿Sabían que la función principal del sustantivo es la de ser núcleo del sujeto? Sí, Elena, pero también hay que hablar de que el sustantivo puede aparecer en forma femenina o masculina o bien en forma singular o plural. También existen varios tipos de sustantivos, como por ejemplo, los sustantivos comunes y sustantivos propios, los sustantivos concretos y sustantivos abstractos, los sustantivos individuales y sustantivos colectivos y los sustantivos contables y sustantivos incontables. Sustantivos propios hacen referencia a uno de todos en particular. Sustantivos comunes que se refieren a entidades en su generalidad. Sustantivos abstractos pueden ser ideas o emociones. Sustantivos colectivos designan un conjunto de seres de la misma naturaleza. ¡Qué interesante! Los sustantivos son realmente importantes en nuestro lenguaje. Sí, realmente son importantes y ahora seguiremos hablando sobre los artículos. Bien, tengo entendido que los artículos acompañan siempre un sustantivo con el que concuerdan en género, ya sea masculino, femenino, y número, ya sea singular o plural. Sí, estás en lo correcto, Andrea. Y también existen dos tipos de artículos, los artículos indeterminados y los artículos determinados. Los artículos determinados hacen referencia a una entidad que se conoce o se puede identificar a partir de la información presente en el contexto. Y los artículos indeterminados hacen referencia a algo indefinido, pues designan una entidad que hasta ese momento no se conocía o que no puede identificarse por el contexto. Entonces, Edgar, los artículos indeterminados serían un, una, unos y unas, y en cambio los artículos determinados son el, la, los y las. Sí, estás en lo correcto, Elena. Entonces, un ejemplo de un artículo determinado sería la casa de mi abuela, y en cambio un artículo indeterminado sería necesito un lápiz. No olvidemos el artículo neutro, lo que no acompaña el sustantivo. Cierto, como en lo bueno o lo interesante. ¿Y qué hay de las contracciones como al y del? Buena observación, Andrea. Esas son combinaciones del artículo el con las preposiciones a y de. Este tema es más complejo de lo que parece a primera vista. Bueno, ahora hablaremos sobre qué son los adjetivos. Los adjetivos. Bien, pues los adjetivos son las palabras que acompañan a un sustantivo, dándonos información sobre el mismo y complementando su significado. Entonces, en pocas palabras, los adjetivos nos sirven para describir las características de las cosas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Andrea. Y como nos mencionó antes Elena, los adjetivos se colocan generalmente delante o detrás del sustantivo y concuerdan con él en género y número. Sin embargo, hay algunos adjetivos que no cambian de género, aunque sí de número. Es el caso de los siguientes ejemplos, las siguientes palabras, como azul, grande, difícil y alegre. También se sabe que existen varios tipos de adjetivo, los cuales son adjetivos calificativos, que son los que califican o describen alguna característica del sustantivo en su mayoría física. Por ejemplo, en la oración de mi casa es grande, muy linda, el adjetivo calificativo sería la palabra grande y linda. A su vez, también se sabe que este tipo de adjetivos definen el grado del sustantivo en una oración, el cual puede ser un grado positivo, comparativo o superlativo. El grado positivo es aquel que expresa una cualidad directa del sustantivo. Por ejemplo, ese edificio es alto. El grado comparativo, como su nombre mismo lo dice, este es aquel que compara una cualidad del sustantivo con otra semejante. Por ejemplo, ese edificio es más alto que este. El grado superlativo, en cambio, expresa una cualidad en su nivel máximo. Por ejemplo, ese edificio es altísimo.
Bien, también tenemos los adjetivos relacionales. Estos adjetivos crean un vínculo o relación del sustantivo con un tema en concreto. Siempre se ubican después del sustantivo y pueden modificar su número y grado. Hay que aclarar que dentro de los adjetivos relacionales se encuentran los gentilicios. Los gentilicios son palabras que designan el origen geográfico del sustantivo. Por ejemplo, en la oración, esa tienda solo vende productos ecuatorianos. Ecuatorianos es el gentilicio de Ecuador y se refiere al origen de los productos. Tenemos también los adjetivos posesivos, también llamados determinantes posesivos, los cuales nos indican a quién le pertenece algo. Por ejemplo, esa chompa es mía. Adjetivos de personalidad. Transmiten las cualidades, emociones, valores o comportamientos de una persona, en sí su personalidad. Bien, como lo dijiste, Andrea, los adjetivos de personalidad no precisan una cualidad física de la persona, sino un rasgo de su personalidad. Por ejemplo, mis amigas son sinceras conmigo. También hablaremos sobre adjetivos explicativos o valorativos, que indican una cualidad del sustantivo que es propia por su condición. Se colocan generalmente delante del sustantivo y no describen nada en específico. Se podrían eliminar sin modificar el sentido de la frase. Por ejemplo, los altos pinos que vimos ayer eran muy lindos. Claro, si le quitamos el adjetivo, que en este caso sería altos, la oración seguiría teniendo sentido, quedando así, los pinos que vimos ayer eran muy lindos. Existen muchos tipos de adjetivos, pero por último hablaremos sobre los adjetivos determinativos, que son aquellos adjetivos que identifican o señalan al sustantivo en la oración. No lo describen como tal, pero sí lo precisan entregando información sobre el espacio que ocupa, su número, género o una parte desconocida de él. Un ejemplo de estos adjetivos sería: aquella casa vieja aún está en venta. El adjetivo en este caso sería aquella, ¿verdad? No olvidemos que algunos adjetivos pueden cambiar de significado según su posición. Buen punto. Por ejemplo, un pobre hombre no significa lo mismo que un hombre pobre. Los adjetivos realmente enriquecen nuestro lenguaje, ¿no creen? Totalmente de acuerdo, los adjetivos nos permiten expresarnos con mucha más precisión y detalle. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya parecido interesante y entretenido los temas que hablamos.